Plinio Apuleyo Mendoza es una de las voces más amenas, cultas e influyentes con que cuenta el liberalismo de habla hispana. Periodista, narrador, diplomático, a este gran conversador debemos libros de referencia como Aquellos tiempos con Gabo, El olor de la guayaba, así como la imprescindible trilogía compuesta por el Manual del perfecto idiota latinoamericano y español, Fabricantes de miseria y El regreso del idiota, que escribió junto a sus colegas y sin embargo amigos Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Él es nuestro contemporáneo de esta semana. No se lo pierdan, les esperamos. Plinio Apuleyo Mendoza es un colombiano de bien y una de las firmas más destacadas con que cuenta el liberalismo hispano. Por ambas razones y porque ha investigado a fondo sus miserias y vilezas, los terroristas de las FARC se la tienen jurada desde hace tiempo. Él es el protagonista de esta nueva edición de Contemporáneos que esperamos sea de su agrado. Comenzamos. Buenas noches, don Plinio. Bienvenido a su casa, Libertad Digital Televisión. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué opinión le merecen los resultados de las elecciones recién celebradas en nuestro país, en España? Bueno, yo pienso que era más o menos lo que estaba previsto. Los sondeos habían dado más o menos ese resultado, lo habían anticipado. De modo que no podía decir que me llevé una gran sorpresa. Pues era lo anunciado. Muy bien. Don Plinio, siempre a nuestros invitados les dedicamos una semblanza que realiza nuestro editor Mario Noya. Vamos a ver la que le ha realizado usted, ¿le parece? Muy bien. Como el periodista de primera que es, Plinio Apuleyo Mendoza ha visto y vivido y contado muchas cosas. Cosas malas, cosas regulares o cosas magníficas, como la multitudinaria y excepcional manifestación contra las FARC del pasado 4 de febrero, que tuvo por lugar de celebración el mundo entero. Era indispensable, era necesario que la gente se diera cuenta que realmente estamos enfrentando una organización terrorista bárbara, inhumana, que tiene 700 personas secuestradas en las condiciones más horribles que se puedan imaginarse, y que es necesario movilizar el mundo frente a esto, que dejen de ser para muchos tontos los insurgentes, los rebeldes, la oposición armada, como los han llamado de manera más benigna, y que se den cuenta de la realidad, que es una organización terrorista, abiertamente terrorista. Muchos, cuando ven cómo está el patio en Iberoamérica, cuando comprueban que en aquellas tierras hermanas se tropieza 2, 3 y 100 veces con las mismas piedras malditas, el populismo, el socialismo, el caudillismo, se pasan con armas y bagajes al bando de los deterministas y proclaman, con fatiga y desaliento, que esa parte del mundo no tiene remedio. Plinio Apuleyo Mendoza no se cuenta entre ellos y esgrime como argumento en defensa del sí lo tiene un caso que tiene su miga. Atiendan todos a lo que tiene que decir, especialmente los fatalistas. Siempre a nosotros, latinoamericanos, nos ponían a España como un mal ejemplo. Es decir, España nunca va a llegar a ser un país realmente desarrollado porque es que nosotros heredamos muchos elementos de su carácter, que es muy enfático, que se polariza las opiniones y que finalmente un país así no puede progresar, etcétera, y se produjo el milagro español. Se produjo el milagro español en 3 décadas y entonces eso derrumba los mitos de que es imposible llegar al desarrollo. Eso es falso y lo demostró perfectamente España con una gran fuerza. A Plinio Apuleyo Mendoza lo odian cordialmente unos cuantos millones de enemigos de la libertad. Quizá lo odien más, y con aún menos motivo, cuando le escuchen esta jugosa anécdota, que tiene por escenario la Alemania comunista y por coprotagonista a Gabriel García Márquez. Nunca he olvidado que fui con él a visitar a Alemania Oriental, que era nuestro primer ingreso en el paraíso socialista, y resultó algo terrible, horrible, y nunca he olvidado. Yo iba conduciendo un pequeño coche, un Renault, y de noche habíamos ya atravesado ciudades y habíamos visto un espectáculo muy feo, unas ciudades muy tristes, una gente muy deprimida, y se me quedó dormido ahí. Yo me bajé a dar unos paseos, pasé por la carretera y él se despertó y se vino detrás de mí y me dijo: oiga, maestro, soñé una cosa terrible. ¿Qué soñaste, Gabo? Soñé que el socialismo no funciona.
¿Qué te parece, querido Víctor, si entramos en materia preguntándole, precisamente, por ese amigo suyo de toda la vida al que tantos, sin haberle visto más que en las solapas de los libros, le dicen Gabo? Don Plinio, menudo sueño, más que un sueño, una pesadilla y premonitoria. El socialismo realmente no funciona, ¿no? No funciona. Produjo 100 millones de muertos en el siglo pasado. Por eso, cuando se habla ahora del socialismo del siglo XXI, me digo yo, pero ¿qué necesidad tiene alguien de reeditar una experiencia tan catastrófica? ¿Y cuánto tardó don Gabriel García Márquez en darse cuenta? No, yo creo que él se dio cuenta, bueno, no me refiero al caso de Cuba, él tiene una relación muy especial con Fidel Castro, pero lo que es esa visión fue real y la escribió en un libro y yo creo que no la ha rectificado todavía. Lo que es el socialismo, el comunismo, nunca lo he visto con buenos ojos. Don Plinio, a todos nuestros invitados les sometemos a un cuestionario breve, conciso, y les pedimos también, si tienen a bien, que nos respondan con la misma concisión. ¿Se atreve? Sí, no hay problema. ¿Dónde y cuándo nació Plinio Apuleyo Mendoza? Yo nací en una ciudad que se llama Tunja, en Colombia, una ciudad muy triste, 3.000 metros de altura, y nací en 1932. ¿A qué se dedicaban sus padres? A lo mismo, ambos periodistas. ¿Dónde estudió el bachillerato, don Plinio? En Bogotá, en un liceo que se llamaba Liceo de Cervantes. Desfilábamos siempre con la bandera española aquí en los desfiles de gimnasia. Teníamos siempre, era muy hispánico ese liceo. ¿Qué estudios universitarios cursó? Estudié en París en el Instituto de Ciencias Políticas. ¿Y en qué países ha residido? Uy, en muchos. Residí en Venezuela, en Francia 18 años, en Italia 5 años, en Portugal 4 años, bueno, en muchos. ¿Y con cuál se queda para vivir? ¿Con qué ciudad? Con Madrid. ¿Estado civil? Casado. ¿Tiene usted hijos? 2 hijas. ¿Es creyente? Soy agnóstico. ¿Cuántos libros ha publicado, si recuerda? Yo creo que unos 10 o 12, no recuerdo exactamente. ¿Hay alguno que le tenga especial afecto o esté especialmente orgulloso? Curiosamente, el primer libro de ficción, que se llama El Desertor, hacía tiempos que no lo leía, lo volví a leer como si fuera de otro, y me sorprendió y me gustó. ¿Cuál es el último libro que ha leído? ¿Se atreve a hacernos una recomendación? Siempre tengo 10 libros que los estoy leyendo al tiempo. Sí, la suite francesa de Irene Nemurovsky, ¿es que llama Nemurovsky? Nemurovsky, sí. Y me sorprendió, me gustó mucho. ¿Hay alguien a quien considere su maestro? A ver, yo creo que sí, yo podría decir que el propio amigo García Márquez, Gabo, en literatura me orientó mucho, me ayudó mucho siempre, me dio muchas pistas, podría llamarlo maestro también. ¿Ha estado afiliado a algún partido político? En Colombia nacemos liberales o conservadores, y yo soy de una familia liberal porque mi abuelo era liberal, padre liberal. Hoy ya no pertenezco a ningún partido, ni siquiera a ese partido liberal que se me volvió socialista y cuando debía seguir siendo un partido realmente liberal. Así es, ingresó en la Internacional Socialista, creo, el Partido Liberal de Uribe, ¿no? Del señor Uribe. Sí. Y Uribe tampoco pertenecía a ese partido. ¿Hay algo de lo que se arrepienta finalmente? De muchas cosas, no me acuerdo en particular de cuántas, pero de muchas. Bueno, no le vamos a exigir que nos lo diga aquí. Muchas gracias, señor Plinio. Don Plinio, suele usted decir, me lo comentaba antes de entrar en el programa, que el asesinato de Gaitán en 1948 marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Usted estaba allí, lo vio. ¿Por qué? Bueno, mi padre era un muy cercano amigo de Gaitán, pertenecía a la junta asesora de su movimiento, se veían casi todos los días. Y ese día dijo, voy a almorzar con Gaitán, tú vete a la casa. Yo no me fui a la casa, sino que subí a una cafetería que tenía ventanas a la calle
Y 5 minutos después o 10 minutos después escuché los 3 disparos y estaba con 2 hermanas mías, como acabamos de dejar a mi padre ahí, y empezaron a gritar mi papá y mataron a mi papá. Yo bajé corriendo y me encontré con que habían matado a Gaitán, que iba con mi padre. Justamente quedé de rodillas al lado del cuerpo de él. No había muerto, me acuerdo que tenía todavía, se le movía un párpado. Y yo creo que fue la primera vez que vi mi nombre en un diario colombiano, porque al día siguiente, en el diario al día siguiente, en El Tiempo, decía, ahí al lado del cuerpo del líder estaba el jovencito Plinio Apuleyo Mendoza. Me conocían los periodistas porque iban mucho a la oficina de mi padre. Mi padre era un hombre muy conocido, periodista, político, senador y todo esto. Y entonces, como los periodistas políticos tenían mucho que preguntarle y me veían siempre en la oficina de él, me conocían. Podría haber sido el Perón colombiano. En todo caso, ¿cómo cambió la historia de Colombia? Cambió totalmente la historia. Yo pienso que hay un libro, me perdonan, el título suena muy vulgar, pero así se llama. ¿En qué momento se jodió Colombia? Y yo escribí el primer capítulo de ese libro diciendo, puedo decir el día y la hora, el 9 de abril del 48 a las 1:05 de la tarde. ¿Por qué lo digo? Porque Colombia tiene una evolución, era un país pacífico, era un país tranquilo, era un país sin violencia, hasta poco antes de esa fecha, hasta poco antes, porque ahí la violencia empezó realmente en el año anterior, una violencia contra la oposición del liberal. Pero hasta entonces era un país que seguía una evolución muy lógica. Gaitán habría sido elegido. Si hubiera sido elegido, pues no sé si habría sido un Perón o otro Perón, no sé. No sé realmente, era un candidato de izquierda, de una izquierda popular. Tenía un lenguaje muy accesible, tenía un gran apoyo popular. Una mística que no he visto en nadie. Yo he visto a otros líderes, a Perón, a Castro, pero yo nunca he visto una mística igual a la que suscitaba Gaitán. Y pienso que si lo eligen, no sé, habría tenido otra evolución en el país, pero guerrilla y estas cosas que hemos visto salieron de la represión que hubo contra toda esa posición liberal. Salieron las primeras guerrillas y esas guerrillas evolucionaron, se convirtieron en guerrillas no liberales, sino guerrillas marxistas, como las FARC, y todo ese desvío de Colombia tuvo su origen en ese asesinato. Don Plinio, ¿qué ha sentido al ver estos días al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dirigirse por televisión a Marulanda, en el caso de que esté vivo, se especula con que haya podido morir, pidiéndole la liberación de Ingrid Betancourt? ¿Qué opina de de esa nueva fase en la que las relaciones se canalizan a través de los medios de comunicación y se convierten en un espectáculo de populismo? Bueno, Chávez es un personaje histriónico, sin lugar a dudas, le gusta mucho. Yo le dije al presidente Uribe, le dije, yo creo que no es un error ponerlo de mediador para buscar el rescate de esta gente. ¿Por qué? Porque es de ellos, porque tienen la misma identidad ideológica. Él habla del socialismo del siglo XXI y las FARC también deben creer en el socialismo del siglo XXI y ponen a Cuba como ejemplo. Hay una gran identificación, pero si se trata de buscar una solución, pues hay que poner una persona que sea escuchado por ellos y pueda obtener algo, a sabiendas de que eso va a tener un costo muy alto para ti, te lo dije al presidente. Muy alto porque de todas maneras, si consigue algo va a ser el héroe, va a ser él. Si no consigue nada, ya se la arreglará para que la culpa la tengas tú. De modo que en eso no me equivoco, pero si se trata ante todo de buscar salvar a esta gente de ese horrible calvario que están viviendo, pues Chávez puede ser la persona indicada. Y bueno, no me equivoqué en realidad, cometí un error gravísimo, a mi modo de ver, y es que si es un mediador tiene que colocarse en un punto equidistante entre las dos partes en conflicto, pero tomó la vocería de una de las dos partes diciendo que eran beligerantes, que no eran terroristas, y son terroristas, porque el terrorismo no se identifica por los objetivos de un movimiento. ETA no es terrorista por lo que se proponga, no es terrorista porque quiere la libertad, la independencia, digamos, del país vasco. Es terrorista porque los métodos que pone al servicio de sus objetivos son típicamente terroristas, como el asesinato, etcétera, etcétera, los atentados, los secuestros, etcétera. Lo mismo se puede decir de las FARC. Naturalmente Chávez está profundamente equivocado, pues
cuando dice que tienen un proyecto revolucionario, sí, tienen un proyecto de él, un proyecto bolivariano, etcétera, pero pasa por alto los sistemas que son atroces, son masacres, asesinatos, reclutamiento de menores, narcotráfico, bueno, minas, las minas antipersona que han dejado más de 3.000 inválidos en Colombia, entre ellos 500 niños, todo eso es terrorismo. A mí como periodista me mandan una carta diciendo, me mandan una bomba, no una carta, me mandaron un paquete de bomba que desgraciadamente para él y fortunadamente para mí le estalló, fue el cartero. Pero eso venía acompañado de una carta que decía que era una operación de castigo por las ideas que yo exponía en la prensa. Pues, si eso no es terrorismo, ¿a qué se le llama terrorismo? Ha librado usted durante años una batalla por la precisión en los términos, por llamar terrorismo a lo que, como usted dice, es terrorismo. En España estamos acostumbrados a que la prensa extranjera llame separatistas al terrorismo de ETA. En este sentido, ¿se avanza en Colombia? ¿Hay los medios de comunicación, tanto colombianos como extranjeros? No, en Colombia sí. No, en Colombia desde luego que ya sabemos, pues si lo tenemos en casa, como no vamos a saber que son terroristas. En el exterior había mucho retraso, sobre todo en Europa había mucho tonto que pensaba que eran insurgentes, rebeldes, etcétera. Pero yo siempre le digo a mis amigos españoles, mire, es que el mismo problema, el océano Atlántico es muy grande. Porque yo recuerdo haber escrito un artículo, yo escribía para 8 o 10 periódicos de América Latina, y escribí un artículo sobre el terrorismo de ETA. Y hubo gran cantidad de protestas en 2 países, donde hay una colonia seguramente vasca, muy radical, muy amiga de ETA, en Venezuela y en México, y mandaban cartas a la prensa diciendo es que ellos son patriotas que luchan por la independencia. Seguramente también había periodistas allá que de buena fe asumían ese apelativo, porque son equivocaciones que van de lado y lado. Afortunadamente ya en Europa yo pienso que ya no se llama engaño casi nadie y que ya la gente se dio cuenta de que las FARC son típicamente un movimiento terrorista. Por cierto, don Plinio, estos días hemos sabido que terroristas de ETA han instruido a terroristas de la FARC en la construcción de los métodos para construir bombas. ¿Esta relación ha sido frecuente? Sí, es frecuente. Ellos tuvieron una relación muy fuerte con ETA y con irlandeses, que ya estuvieron irlandeses enseñándoles a fabricar con el IRA. Explosivos del IRA. Y que ETA también, ese contacto ha sido, ellos tienen ETA y con Gaddafi también tuvieron una relación muy, muy estrecha. No, si es que los terroristas se conocen entre sí y hay una protegen. internacional terrorista. Claro que hay internacional terrorista, claro que sí, eso no hay duda. Volvamos a su trayectoria, don Plinio, que es lo que realmente importa. ¿Cuándo? Bueno, usted estaba predestinado a ser periodista, con una familia de periodistas, pero ¿cuándo realmente? Todas mis hermanas son periodistas y son periodistas muy conocidas, periodistas que han trabajado en distintos países, en los Estados Unidos, en México. No, una mayor ya murió, fue una periodista muy conocida en Colombia, las otras son menores, son periodistas, vive en Venezuela, otras han vivido en México. Es una familia de periodistas, mi madre era periodista, mi padre era periodista, y naturalmente, fatalmente yo tenía que ser periodista, sin remedio. O sea, los maestros los tuvo en casa usted. Sí, claro. ¿Y los maestros de su padre, a su vez? ¿De qué tradición periodística vivió? ¿De la europea, de la norteamericana? Que también... Yo no sé, mi padre, no sé por qué, pero mi padre resultó periodista, editor, le cantaba las publicaciones, creó revistas, semanarios muy conocidos. No sé de dónde le salió esa vocación. ¿Y la vocación viajera que usted tiene? No, pero a propósito de eso de vocación, porque es que yo cargo un nombre rarísimo. Plinio Apuleyo, mi apellido es Mendoza. Un nombre precioso en la tradición clásica. Siempre creen que mi apellido es Apuleyo, ¿no? Mi apellido es Mendoza. Pero eso fue de un bisabuelo. Yo tuve mucha curiosidad. ¿Por qué? Porque una vez Octavio Paz me preguntó, qué extraño llamarse uno Plinio Apuleyo. Y dije, eso no lo sé. Tenía un modesto bisabuelo médico en un pequeño pueblo de los Andes colombianos, se llamaba don Antonio Mendoza. ¿Y qué le pasó a don Antonio? Que en esos pueblitos no había librerías, claro que no había luz eléctrica, ¿no? Entonces llegaba un hombre en una mula llevándose libros de la editorial Ercilla, que es la editorial chilena, que cargaba las piezas clásicas de la antigüedad, de la literatura de la antigüedad.
Y ese bisabuelo se enamoró de dos autores, de Plinio, no sé si Plinio el joven, de Plinio el viejo, y de Apuleyo, que fue el autor del Asno de Oro, un bestseller del siglo II. Y le puso a mi abuelo Plinio Apuleyo. Mi abuelo no se atrevió a cargar ese par de nombres. Se llamaba Don Apuleyo Mendoza y fue un personaje conocido en su pueblo. Tal. Cuando nació mi padre le puso Plinio, mi padre sí fue un hombre muy conocido. Cuando nací yo, acababa de morir mi abuelo y empezó la discusión entre mi papá y mi mamá. ¿Cómo le llamamos? Mi padre decía Apuleyo como mi padre que acaba de morir. No, Plinio como tú. Y yo soy una víctima de la solución salomónica. Y no me pude quitar los dos nombres. Ahí los cargo. Deliciosa anécdota, señor Mendoza. Bueno, vamos a interrumpir un momento para unos avisos publicitarios y volvemos enseguida para continuar conversando con usted. No se vayan, amigos, enseguida seguimos conversando con este tesoro de memoria que es don Plinio Apuleyo Mendoza. Amigos, de nuevo aquí en Contemporáneos, hoy nos acompaña Plinio Apuleyo Mendoza, maestro de periodistas y maestro también de escritores. Don Plinio, hablábamos de los inicios de su vocación periodística y del designio de su nombre que llevaba ya desde 2 generaciones anteriores. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el periodismo? ¿En la empresa familiar, en la empresa de su padre? Sí, yo sí comencé escribiendo en un semanario que llamaba Sábado, publicaba unas prosas líricas que mi padre, de la manera más imprudente, lo publicó en un libro que se llamó Primeras Palabras, con motivo de mis 15 años. A los 15 años aparecí yo con ese libro de Primeras Palabras. Pero después yo fui a estudiar a Francia y ya en Francia empecé a mandar crónicas para periódicos venezolanos. Mi padre se exiló en Venezuela, estuvo 13 años exilado y mi comienzo como periodista fue en Venezuela. Estuve allá con García Márquez trabajando, fui director de una revista llamada Élite, muy joven, y una revista llamada Momento. Y bueno, como periodista me tocaron muchos acontecimientos, entre ellos la caída de Pérez Jiménez en Venezuela, en el año 58, luego la llegada de Fidel a La Habana. Yo estaba en La Habana con García Márquez, por cierto, cuando llegó Fidel. Asistimos a los primeros juicios, que nos parecieron horribles, por cierto. Y bueno, pues después, tiempo después, cuando cayó Allende, yo llegué a Santiago. Creo que fui uno de los primeros periodistas que llegó a Santiago. No había vuelos aéreos internamente en ese momento, pero yo tomé un taxi en Arica y hice la carrera de taxi más larga del mundo entre Arica y Santiago, que deben ser como 2.500 kilómetros. Ha mencionado usted a Gabriel García Márquez, una persona clave en su formación y en su experiencia vital. ¿Cómo nació esa amistad? ¿En Venezuela fue? ¿Dónde se conocieron? No, nosotros, yo lo he contado en un libro, por aquí debe estar, el libro que se llama Aquellos tiempos con Gabo. Nos conocimos en un café, yo tenía 15 años, él tenía 20, y un amigo común nos presentó en el café. Él me preguntó por mis prosas líricas, me acuerdo. Y yo siempre he dicho que tuve una impresión horrible, pero la he escrito con toda la desenvoltura del caso, porque él era un tipo muy caribeño, yo era un tipo muy andino, muy encerrado, con corbata siempre. Aquí llegó un tipo con vestido claro y le hizo propuestas indebidas a la camarera. Por cierto que alguna vez dije eso en una entrevista que me hicieron en Portugal y me dijo la señora, la entrevistadora, que es una gran periodista, ella dijo, no fue simplemente propuestas indebidas a la camarera, fue que puso su mano en un trasero, le puso la mano en el trasero a la camarera, y es cierto. A mí me dio una impresión terrible ese personaje, pero el amigo que estaba dijo, no, pues él es bueno, un tipo con mucho talento, ha escrito un par de cuentos que los han publicado, pero está estudiando Derecho, pero nunca presenta exámenes, se trasnocha, tiene una vida terrible, y me dio un veredicto que no se cumplió, dijo, es un caso perdido. Y yo escribí un perfil de él que se llamaba El Caso Perdido. Después nos vinimos a conocer y a encontrar en París en el año 55, y ahora sí estuvimos en todos estos países del este, y después fuimos a trabajar juntos a Venezuela. Después yo le llevé a Colombia porque yo fui director de la agencia cubana Prensa Latina, y bueno, y nuestra amistad arranca de entonces. Somos compadres, soy padrino de su hijo mayor,
etcétera. A pesar de las diferencias ideológicas, la memoria de esa relación está en este libro, Aquellos tiempos con Gabo. Sí. Es un maravilloso testimonio de dos amigos que han recorrido, sí, además muchas. Antes hablaba de su viaje a Berlín, a Berlín Este, a la Alemania del Este, pero han estado en más sitios juntos. En muchos sitios juntos, hemos estado en muchos sitios juntos, en todas partes, en pantelería, en todas partes. Somos amigos. No pensamos lo mismo, por lo menos no pensamos lo mismo de Fidel Castro, que es amigo de él, no. Pero lo tomamos con mucho humor. Lo tomo con mucho humor. Él me dice, tú eras de izquierda y yo creo que tú te has vuelto de derecha. Y digo, ¿y tú qué haces, Gabo, con ese barbuchas, con qué andas ahí? Etcétera, etcétera. Lo tomo con mucho humor, pero la verdad, y hay que hacerle ese reconocimiento a Gabo, como lo llamamos sus amigos, muchos hemos sacado mucha gente. Es decir, hemos sacado, ¿por qué? Porque yo me pongo y le pregunto, ya que tú eres amigo, por favor, a este poeta, a Raúl Rivero, cualquiera de esos, es necesario que tú hagas lo necesario para que esta gente salga. Y él lo ha cumplido. O sea, la intercesión de Gabo ha sido decisiva. Definitiva. En algunos casos concretos. Pero claro, claro. Con Raúl Rivero me acuerdo que me llamaron, me escribieron los hijos y yo lo llamé y dije, Gabo, ya que tú eres amigo de este señor, por Dios, ¿cómo van a dejar a este señor allá y tal? Déjame yo a ver lo que pueda. Y un día me llamó y dijo, tenemos un aliado muy bueno. ¿Cuál es el aliado, Gabo? El rey de España. El rey de España está abogando por lo mismo. Y ahí salió Raúl. ¿Y cómo nació ese ascendente de Gabriel García Márquez sobre el dictador Fidel Castro? ¿Cómo nació esa amistad? Salió, yo soy testigo de excepción en ese sentido. Pues nosotros teníamos una visión muy crítica, porque lo que la gente no sabe es que a nosotros dos salimos de Cuba y salimos como muy mal colocados frente a la revolución. ¿Por qué? Porque trabajamos ambos en prensa latina. Estábamos muy identificados con el director, que era un argentino, Jorge Ricardo Massetti, un tipo extraordinario. Gran periodista. Gran periodista. Y él comenzó a darse cuenta de que los comunistas se infiltraban en la agencia. Y no les gustó eso, y se reunían aparte, y les llamó la atención, no pueden crear ustedes una célula distinta aquí todos estamos con la revolución, etcétera. Como siguieron insistiendo, los expulsó, y entonces ya el Ministerio de Trabajo había sido conquistado por los comunistas en Cuba y lo obligaron a reengancharlos. Él renunció y le aceptaron la renuncia, y nosotros, solidarios con él, renunciamos. Y entonces lo que me dijeron a mí, y se lo dijeron también a él, en la revolución no se renuncia, porque el que renuncia en la revolución es un contrarrevolucionario. Yo quedé para siempre contrarrevolucionario, y él quedó como por 8 años así, visto como una persona que había salido mal con la revolución. Lo que pasa fue que a raíz del caso Padilla, que eso fue ya mucho más tarde, yo era jefe de redacción de la Revista Libre en París, que reunía a todos los escritores del boom, yo le puse la firma, porque no lo encontré. Firmó todo el mundo, Vargas Llosa, Cortázar, todo el mundo firmó esa carta, Carlos Fuentes, todo el mundo. Paz. Y no encontré a García Márquez, a Gabo, porque estaba en Colombia, en una zona rural donde no era posible localizarlo por teléfonos de París. Pero yo dije, bajo mi responsabilidad, publiquen, pongan la firma de Gabo, yo sé lo que piensa. Y puse la firma de él. Y él me escribió una carta muy prudente después, nunca hizo una rectificación pública diciendo, mira, yo no quería firmar. Y entonces yo ya hice la rectificación pública para que no le echaran la culpa ni a Juan Goytisolo ni a Mario Vargas Llosa. Dije, no, pues García Márquez no firmó. Después ya nos reunimos y, ¿por qué no firmaste? Y ahí tuvimos una discrepancia, porque él decía, mira, de todas maneras este es un accidente, pero es que ya el mundo va en esta dirección, uno tiene que pensar en el futuro. Bueno, ya una historia de esas, y yo creo que estás equivocado, yo creo que el futuro ya no será esto, este mundo no va a durar mucho. Nunca pensé que fueran 15 años o 20 años, sino pensaba que era un siglo todavía, pero que no le veía por venir a eso. Y finalmente, pero en ese momento Castro se dio cuenta de que uno gran escritor, que ya era un gran escritor muy conocido, no había firmado. Y entonces lo invitó, o yo no sé, fue a La Habana y lo buscó, lo recibió, y de ahí salió una amistad muy grande que tiene García Márquez con Castro. Y usted, que conoce a ambos, conoce a Castro, estuvo cuando Castro accedió al poder y conoce bien a García Márquez, ¿cómo explicar esa fascinación que sienten no solo García Márquez, sino muchos escritores y muchos intelectuales? Bueno, en ese caso hay una especie de desviación de izquierda de los intelectuales
latinoamericanos. Siempre tienen una visión de que... Y europeos también. Y europeos también. La revolución es muy, muy propio del mundo intelectual y del mundo periodístico. Hay una mayoría de la gente tiene una visión muy, muy cercana a todas esas alternativas llamadas revolucionarias, al mismo tiempo que tienen un antiamericanismo muy fuerte y tal. Yo creo que esos ingredientes existen también en el caso de García Márquez, y una mitad, la sensación de que era una revolución que de todas maneras cumplía un objetivo importante, etcétera, etcétera. Bueno, son dos visiones. Yo me aparté de eso, me fui apartando y naturalmente a uno le ponen rótulos. Es decir, si se descuida lo llaman primero que es de derecha, pero no se contentan con que llamen uno de derecha, aunque yo me considero un liberal. Soy tan enemigo de las dictaduras de izquierda como las dictaduras de derecha. No tengo ninguna simpatía por un Pinochet ni por nada de eso. Pero a uno comienza a llamarlo de derecha, después de extrema derecha y termina no de fascista para la gente sin serlo, obviamente sin serlo, para nada. Don Plinio, el idiota latinoamericano que ustedes popularizaron, ahí tenemos el manual del perfecto idiota y el regreso del idiota, goza de muy buena salud. Pues ahí, como dice mi amigo Carlos Alberto Montaner, los que quedamos de idiota fuimos nosotros, los autores del libro, porque les pedimos un certificado de función. Pensamos que era ya la despedida de los idiotas cuando escribimos el manual del perfecto idiota, y efectivamente, porque en los años 90 ese continente latinoamericano pareció dar un gran viraje y se produjo la apertura y alternativas de tipo liberal, etcétera, etcétera. Y ahora lo vemos que regresan todos, de modo que esa despedida nos presenta a nosotros como los ingenuos y los idiotas que no se dieron cuenta de que ese personaje está todavía vivo en América Latina. Un antecedente de esa aún biología fue Fabricantes de Miseria, donde los tres... ¿Cómo es eso de escribir a trío? Bueno, eso fue un ensayo que hicimos tan divertido, pero nos resultó. Yo creo que... hacíamos muchos chistes sobre los idiotas latinoamericanos y esto merecería estar en el manual del perfecto idiota, hasta que un día dije, ¿y por qué no lo escribimos? Vamos a escribirlo. Y creo que yo escribí un capítulo y ellos se entusiasmaron y comenzaron a escribirlo, pero descubrimos que teníamos muchos elementos comunes. Somos periodistas, nos gusta un poco el humor, no tomamos las cosas con mucha solemnidad y realmente no nos cuesta ningún trabajo escribir un libro entre los tres. Nos repartimos los temas. El secreto mejor guardado es quién escribe cada capítulo. Sí, nunca lo decimos. Como la Coca-Cola. Exactamente. Como la receta de la Coca-Cola. Como la receta de la Coca-Cola. Además, es tan compacto el libro que es imposible distinguir el estilo de uno. No se distingue. Es muy curioso, pero no se distingue. Eso que es fruto de una amistad, sí, de compenetración. Amistad, somos muy amigos. Somos amigos. Lo que nunca imaginé es que iba a escribir un libro con Álvaro Vargas Llosa. ¿Por qué? Además, generacionalmente son de distintos. Son de distintos. Yo soy el viejo del paseo. Y el más joven es Alvarito. Pero Álvaro es que yo lo conocí. Yo iba a visitar a Mario a Londres. Y de pronto entraba un niñito insoportable con un carrito, un cochecito pequeño de pedales. Y se nos metía por dentro y teníamos que sacarlo así. Nunca imaginé que yo terminaba de escribir un libro con ese niñito. Porque bueno, es de otra generación, muchísimo más joven. Y en El Idiota también habría que incluir un capítulo para los periodistas, ¿no? Para el periodismo idiota, para el periodismo... Lo hemos hecho, ya lo hemos presentado, porque bueno, existe en todas partes, el personaje existe en todas partes. Esa tradición del gran periodismo liberal latinoamericano que usted encarna, que su padre también era un digno representante, prácticamente ha desaparecido hoy. Es un mal como en Europa, todos los periodistas y todos los medios son casi de izquierda. Hay una tendencia, y tendencia evidente, yo lo veo con una cierta fatalidad, pero es que yo mismo me reconozco, porque todos fuimos idiotas. Yo fui un idiota total, pero total. Yo llegué a creer también en la guerrilla, mandé muchachos a que se entrenaran a Cuba, y muchos de ellos murieron. El otro día estaba almorzando con un amigo, puedo decir su nombre porque casualmente hoy también estoy almorzando con él, que es Sergio Cabrera, que trabaja en la televisión aquí en las series. Sergio fue guerrillero y dijo, yo estuve en el frente Bernardo Ferreira, y me dice eso, y yo me acuerdo que Bernardo era un amigo mío que cantaba boleros en un hotel de Barranquilla. Y tenía una gran emoción por la Revolución Cubana en esos primeros años en que había tanto fervor, etcétera.
Y como yo era secretario de organización de un movimiento que se llama las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, pues nos habían dado opción para que pudiéramos mandar muchachos a Cuba a entrenarlos militarmente, cuando había la idea de que había que crear la revolución en todas partes. Pues yo creía en eso y mandé a varios muchachos, entre ellos a mi amigo el cantante de boleros. Y vino, ya no siguió cantando boleros, se metió de guerrillero, murió, y a un frente de esos le pusieron el nombre de él. Y entonces, hablando con el amigo, yo combatí en el frente Bernardo Ferreira, y para él es un comandante misterioso que murió. Para mí era el amigo que cantaba boleros y que yo lo mandé a Cuba. Eso pasa. Hemos hablado de las dos patas del banco de la literatura colombiana de los últimos 50 años. Una es usted, otra es Gabo. Falta la tercera, que es Álvaro Mutis, con el cual usted también tiene una yo soy mi excelente amigo relación. Álvaro, claro que sí. Todos somos amigos allá. Usted en París fue, digamos, el aglutinador o uno de los aglutinadores de la literatura del boom afincada. Del boom, pero bueno, la iniciativa hay que reconocérsela fue de Juan Goytisolo. Juan tuvo la idea de hacer la revista. Y faltaba una persona que se hiciera cargo de ser como el editor, como el editor o el jefe de redacción. Y entonces Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, entonces eran muy amigos, me propusieron a mí. Y a mí me escribió Goytisolo, yo estaba viviendo en ese momento en Mallorca, también viví allá. Y me fui a París y me hice cargo de esa revista, que fue una revista resultó una revista histórica, agrupaba a todos los escritores del boom. Fue una gran experiencia para mí, excelente. Periodismo y literatura, su caso han ido siempre de la mano, son inseparables, ¿no? Sí, y no obstante yo pienso que el periodismo puede ser un enemigo de la literatura, todo depende, pero también yo he tratado de que pueda ser un género literario, y puede ser, a veces el periodismo puede haber bueno, hay grandes escritores como Truman Capote, como Dos Pasos, etcétera. El propio Gabo. El propio Gabo, Hemingway, que han mostrado que no está tan divorciado. El periodismo puede ser un género literario. También es peligroso porque, claro, lo absorbe mucho, el periodismo devora mucho y uno requiere tiempo, reflexión, distancia para escribir cosas más profundas, cosas que sean más perdurables. Distancia física también. ¿Le ha dado conocimiento sobre Colombia, vivir fuera de Colombia durante tantos años? Yo he vivido, pero es que yo tengo una situación muy curiosa, muy rara. Y es que al mismo tiempo que he vivido mucho tiempo fuera, pero 18 años en Francia, nunca he perdido contacto con el país, pero no con el país, con el verdadero país, con el país terrible. Yo digo que es que la realidad latinoamericana está compuesta de dos mundos. Nuestro continente tiene un pie en el primer mundo y otro pie en el tercero. Y a veces la gente no se da cuenta de eso. Uno, si va a Bogotá, se encuentra en el primer mundo. Igual que aquí, encuentra discotecas, temporadas de ópera, cosas extraordinarias. Si se va por allá a la selva, al sur, se encuentra un mundo bárbaro y terrible. Y yo nunca perdí ese otro mundo. Mi esposa misma, cuando yo volví después de 18 años, me dijo: tú eres reportero, tú eres periodista, vamos a conocer ese país porque es el único remedio, si no vamos a quedar sufriendo la nostalgia de París aquí en Bogotá. Y nos fuimos, y fue para mí una experiencia extraordinaria. Escribí un libro que se llama Zonas de Fuego, porque estuve en ahí sí perdí por completo toda la visión romántica de la guerrilla, porque me di cuenta que eran unos bárbaros, que eran realmente asesinos, sangrientos, que era amenazadísimo por ese libro que escribí, pero conocí una realidad y nunca la he perdido. Sin ir más lejos, hace 2 meses fui a Colombia, mis amigos periodistas se quedan felices tomando whisky a veces en Bogotá y no se dan cuenta, y yo sí me voy para allá, al sitio más remoto que puedan encontrar en la selva, y miro, hablo con la gente y me doy cuenta de esa otra realidad que es terrible. Es muy difícil para un europeo imaginar que en un mismo país puedan subsistir dos mundos tan opuestos, tan distintos. Uno pasa de un mundo perfectamente civilizado, con grandes revistas, con muchachas muy bonitas, con cócteles, con cosas de esas, a un mundo bárbaro. Don Plinio, vamos a hacerle una confidencia a los amigos del programa, y es que usted está escribiendo ya una nueva novela, su regreso al género de la ficción. ¿Podemos adelantar algo? Pues ¿Cuándo es eso, aparecerá? Es eso, la novela se va a llamar Las Dos Orillas y reúne 2 experiencias que las divido en 2 personajes, que son 2 hermanos, uno que se queda y le toca vivir esa vida que le estoy contando, y el otro que se queda, que es poeta, pero que se viene a Europa y se queda viviendo en Europa, pero como tiene que vivir de algo y de la poesía no se come, con la poesía no se come, entonces es periodista y termina siendo conocido como periodista en tanto como poeta. Pero bueno, la novela está construida sobre esos 2 mundos porque se alternan uno con el otro. Se llama Las Dos Orillas y es la manera de recoger unas experiencias
completamente opuestas que me ha tocado vivir y afrontar. Don Plinio, me gustaría terminar con un mensaje de esperanza y de confianza en el futuro y de optimismo, que es un sentimiento muy liberal. Antes usted decía el día en que se jodió Colombia, con perdón, que usted tenía ¿En fe. qué momento se jodió Colombia? ¿En qué momento se jodió Colombia? ¿En qué momento se solucionará Colombia? Yo pienso que hay soluciones. Yo pienso que hay soluciones. Bueno, tenemos un buen presidente, un hombre que se ha dado cuenta del problema. Yo creo que Uribe es un hombre muy valioso. Pero yo encontré mucha gente joven que comienza ya a dar el viraje, a salirse de esas cartillas ideológicas tontas que son las que han contaminado tanto el mundo universitario. Y he encontrado mucho muchacho magnífico en que ya se ven muy atraídos por las experiencias liberales. Es que la experiencia liberal tiene un soporte muy fuerte que es la realidad. Cómo logró Chile esto, cómo logró Irlanda, cómo logró Taiwán, cómo logró Singapur llegar a esto. Del otro lado lo que hay son cartillas ideológicas, son ideologías, pero la realidad termina venciendo a la ideología sin duda alguna, y yo ya veo los elementos básicos para un viraje y para una nueva concepción de la política y por la derrota del populismo que nunca ha dado ningún resultado en América Latina. Así sea, don Plinio. Ha sido un honor para nosotros tenerle aquí. Usted, maestro de escritores, maestro de periodistas y héroe de la libertad también en Colombia, amenazado por esa lacra que es el terrorismo y con la cual nosotros solo podemos estar agradecidos de haberle tenido aquí. Muchas gracias, don Plinio. Muchas gracias, Víctor, también. Y a todos ustedes, amigos, les emplazo, como siempre, al programa de la semana que viene, en el que conversaremos con otro de nuestros contemporáneos más relevantes. No se lo pierdan el próximo jueves aquí en Libertad Digital Televisión. Hasta la próxima semana, amigos.